Hola, bienvenidos a todos al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Nos da un gran gusto tener con nosotros la presencia de nuestro estimado colega y amigo Gastón Becerra. Gastón es doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Tiene maestría en Epistemología e Historia de la Ciencia por la Universidad Nacional 3 de Febrero y es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y participa regularmente como director y/o investigador formado en proyectos de investigación en el Programa de Reconocimiento Institucional de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, de proyectos de investigación científica y tecnológica de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, y de la programación científica de la UBACIT de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es coordinador de la carrera de Sociología en la Universidad de Flores, que ha sido desarrollada ante la demanda de nuevas tecnologías en la sociedad como el Big Data, la inteligencia artificial y, por supuesto, los algoritmos sociales. Además, es miembro de la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales, en la cual estamos trabajando conjuntamente. El tema que nos presenta el día de hoy el doctor Gastón Becerra es Teoría de Sistemas Sociales y Big Data, un recorrido metodológico por una investigación en curso. Estimado Gastón, por favor, te escuchamos muy atentamente. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, por lo menos acá son las tardes. Antes que nada, primero agradecerles la invitación, el espacio, agradecerles por haber organizado este seminario. Yo vengo viendo las charlas anteriores y la verdad que para mí es un gusto por lo menos compartir esa playlist con ustedes. Agradecer también a la comunidad que está atrás de este espacio y a la red latinoamericana que se está formando sobre estos temas. Y también debo agradecer obviamente los espacios en los que yo trabajo. Ahí el profesor mencionó algunos, mencionó la Universidad de Buenos Aires, mencionó el CONICET, que son los lugares donde desarrollo mis tareas de docencia y de investigación, y mencionó también a la Universidad de Flores, que es este nuevo espacio que estamos creando para discutir estas cuestiones. Agradezco a los espacios, obviamente agradezco a las personas y a los referentes de estos espacios, muchos de los cuales me acompañaron mucho tiempo en mi investigación de doctorado, por ejemplo, y que me siguen acompañando. Agradecerlos y mencionarlos a cada uno sería un despropósito, pero sí quiero hacer explícita mi agradecimiento a un colega en particular, al doctor Pedro Giordano, que fue un apoyo enorme para seguir laburando y para seguir investigando en esta pandemia, e incluso hasta para preparar esta charla que vamos a tener hoy, así que mi agradecimiento a él. Bueno, como decía el profesor Carlos, el tema de hoy es Big Data desde la perspectiva de los sistemas sociales. Mi idea es hacer un recorrido metodológico, es contar un poco un proyecto de investigación y charlar con ustedes algunas decisiones que tienen que ver con el diseño. Para eso les cuento un poco cómo es que llego a este tema. Yo estaba trabajando en mi investigación de doctorado acerca de la complejidad como un espacio, o como un tema, o incluso como un problema que emerge en la década del 70-80 para las ciencias, y especialmente para las ciencias sociales. Particularmente lo que me interesaba de ese campo tenía que ver con la discusión epistémica, es decir, con qué tipos de reclamos se hacían acerca del alcance de las expectativas y de los criterios que tenemos en la forma de entender el conocimiento, y especialmente el conocimiento científico. Y para poder indagar un poco ese campo me interesaron dos programas en particulares: la teoría de los sistemas sociales de Niklas Luhmann, que la conocemos, y la teoría de los sistemas complejos del físico epistemólogo Rolando García, argentino-mexicano, y uno de mis héroes personales, así que quien tenga ganas de ingresar un poco en ese programa puede consultarme. Lo que me interesaba de estos dos programas es que primero son dos teorías de sistemas. Después, ambos programas están pensados y están encarados para pensar la complejidad. Y después tienen una fundamentación en la epistemología constructivista.
Lo interesante es que las diferencias que tienen en esos campos explican un poco la manera en que se posicionan frente a la complejidad y a la ciencia, y me parece que son dos muy interesantes programas para poner en diálogo, especialmente por esto de sus diferencias. Desde ahí es que estudiando un poco el desarrollo de este campo, las discusiones que estaban dando, es que desde ahí llego al Big Data. ¿Por qué? Porque me encuentro en el Big Data muchas de las discusiones epistémicas que se plantearon en su momento acerca de la complejidad. En lo que sigue, yo seguí investigando estos temas, estoy guiándome mayormente por la teoría de los sistemas sociales, pero tomo varias ideas de la forma de encarar la investigación que tiene la teoría de los sistemas complejos, así que eso es algo que voy a ir mencionando en este recorrido. Con respecto a la investigación, quisiera hacer foco en tres momentos. Primero, el momento del recorte y del diagnóstico, que es el momento donde nos preguntamos qué aspectos del fenómeno, en este caso del Big Data, qué aspectos del fenómeno nos interpelan, para poder considerar también qué aportes vamos a estar incluyendo, qué aportes vamos a estar considerando y con qué otras fuentes, con qué otras visiones vamos a estar dialogando acerca de este tema. Y acá tomamos algo explícito de la teoría de sistemas complejos de García, que es que este recorte se hace desde lo que se podría denominar un marco epistémico, es decir, una forma de problematizar los fenómenos que claramente tiene un costado valorativo o político y que nos posiciona frente a los fenómenos dándonos como desafíos o problemáticas, nos presentan problemáticas que debemos de alguna manera atender. Entonces quisiera charlar un poquito acerca de cuál es este recorte de lo que yo entiendo por Big Data, pero también hacer explícito algunos desafíos que se plantean desde ese recorte. El segundo momento de la teoría, el segundo momento en el que me voy a detener un segundo, tiene que ver con una observación guiada por la teoría de los sistemas sociales, es una observación de segundo orden, en el que vamos a intentar describir y interpretar un poco la semántica o la retórica. Acá hay un montón de conceptos y es súper interesante después ver un poco las diferencias. Y la idea es un poco ver cuál es la semántica y la retórica que hay con respecto al Big Data y entender un poco cuáles son los reclamos epistemológicos que vienen en esa semántica. Y acá es un buen momento para hacer un diálogo entre esos reclamos epistemológicos que están en la semántica del Big Data y la epistemología constructivista del programa del humano. Después, en un tercer momento, la idea es pensar un poco cuáles son como algunas claves para empezar a reorganizar teóricamente el objeto, y esto significa básicamente dos cosas, que es caracterizar un poco la comunicación que se da en torno al Big Data, y caracterizar o pensar cuáles son las distintas maneras que tenemos de modelar el fenómeno en sí. Bueno, vamos al primer momento, que tiene que ver con el recorte del Big Data. Acá lo primero que hay que destacar es que, bueno, se trata claramente de un fenómeno complejo e imbrincado con otros fenómenos. Cuando uno habla de Big Data es casi imposible distinguirlo de algunos otros fenómenos, como por ejemplo inteligencia artificial, algoritmos sociales, y de hecho uno puede consultar distintos autores donde pareciera que estas etiquetas se usan casi como si fueran exactamente lo mismo. La idea de hecho, es interesante tener en mente este recorte o este planteo o esta manera de vincular estos fenómenos, porque obviamente distintos fenómenos traen distintas problematizaciones también. El caso, por ejemplo, de los algoritmos sociales es súper interesante. Los algoritmos sociales son básicamente un conjunto de procedimientos con los cuales solemos interactuar, que disparan alguna acción o que nos posicionan frente a ellos para que hagamos algo, o una comunicación también. Tienen capacidad performativa en el sentido de que clasifican, de que hacen algo con nosotros, de que nos ponen en algún lugar para la acción. Tienen capacidad combinatoria también, porque están ahí en situaciones que suponen de alguna manera una modificación de nuestros comportamientos, y presentan todo tipo de problemas éticos. Entre ellos, por ejemplo, el hecho de que hay un costado ideológico muy fuerte de todo esto, y es el hecho de que estamos dejando en manos
de sistemas que en algunos casos suelen ser incluso hasta bastante oscuros e imprevisibles en algunos casos, y estamos dejando en manos de ellos un pedazo de la interacción social. Pues, mi visión con respecto a todo este conjunto de fenómenos, por lo general, es poner el foco de vuelta en el Big Data. ¿Por qué? Porque yo entiendo que es un poco la categoría que le da una preeminencia y que nos da un punto de entrada a los sociólogos para analizarlo como un fenómeno social. E incluso voy a decir que los algoritmos sociales son Big Data, son básicamente Big Data que vuelve sobre las personas. Del mismo modo, también voy a decir que lo central de la inteligencia artificial no está en la capacidad creativa de algunos modelos, sino en los datos que están detrás, los datos con los que esos modelos se entrenan. Así que para mí, podríamos decir que los algoritmos sociales son Big Data y que la inteligencia artificial son Big Data también de alguna manera. Con respecto a la hora de pensar al Big Data y de cómo definirla, mi manera de encararlo pone el foco en el proceso de datificación. Por proceso de datificación me refiero a un proceso social, por lo cual lo social es transformado y representado como dato. Esto se hace con distintos soportes y de distintas maneras, pero se hace para fines específicos y se hace a través de ciertos caminos particulares. Se hace a través de una práctica simbólica particular o de ciertos arreglos institucionales. Claramente acá también hay condicionamientos de lo infraestructural o de las condiciones en que esto se produce. Y es un proceso que de alguna manera cruza prácticamente nuestra experiencia hoy por hoy, que cruza los distintos sistemas con los que nos movemos en la vida social. Lo interesante de entender al Big Data como un proceso, o sea, a través de este proceso, es que nos corre de alguna definición usual, típica, que es la que lo hace definida a través de una cantidad. Es decir, que la forma en que estamos pensando el Big Data no depende de un volumen, por ejemplo. No es que si hablamos de un terabyte es Big Data, o si hablamos de X cantidad de millones de registros Big Data. Más bien Big Data va a ser aquello que quede comprendido en este proceso. Este es un proceso que históricamente se puede rastrear hasta el siglo XVIII, para algunos historiadores comienza con la burocratización de la estadística, para otros es incluso un poco anterior, con la emergencia del probabilismo y que se consolida con la cibernética en el siglo XX. Lo interesante o lo central o lo nuevo que a mi entender está trayendo el fenómeno del Big Data es, sobre todo, revitaliza una discusión epistémica. Es decir, que nos pone en situación de discutir aquello que entendemos por datos, aquello que entendemos por información, o aquello que entendemos por conocimiento. Y lo que pone en cuestión ahí son nuestros criterios, o sea, nuestra forma de entender a estas tres etiquetas, y especialmente aquello que tiene que ver con las expectativas. O sea, ¿qué esperamos del conocimiento? ¿Para qué? ¿Un conocimiento para qué estamos desarrollando? Y algo muy interesante que trae también el Big Data y que esto ha sido tematizado por prácticamente todos los sistemas sociales, es que viene a modificar la división del trabajo del conocimiento. Es decir, que hay nuevos actores sociales encargados de trabajar con el conocimiento, que visto desde algunos sectores profesionales, han supuesto una especie de crisis. Bueno, sabemos que la sociología tiende a caer rápido en la etiqueta de crisis. Particularmente se ha dicho que estos nuevos actores, por ejemplo Burroughs y Savage, han dicho que pusieron a la crisis, o que enfrentan a la sociología en una crisis que puede ser de carácter objetiva, porque básicamente lo que se está discutiendo es si es que acaso si es que la sociología está perdiendo relevancia frente a los problemas y los fenómenos con los que con los que generalmente se ha enfrentado. Supone también es una crisis de carácter empírica, porque estos nuevos actores, a los cuales algunos denominan, por ejemplo, unos sociólogos profesionales por afuera de la academia, trabajan con métodos
y proponen métodos y proponen formas de interactuar con los datos que por ahí hacen que nuestros métodos más cruzados por esa tensión entre lo quali y lo quanti hayan quedado de alguna manera obsoletos o por lo menos cuestionados por partes de la sociedad. Y supone también, obviamente, una crisis de carácter teórica, porque, como vamos a ver, hay algunos reclamos que se dicen desde el Big Data que parecen un ataque a la idea de teoría de la ciencia y mucho más fuerte en el caso de la sociología. De esa manera se suele decir, por ejemplo, acá tres reclamos sobre los que vamos a volver, es que entonces hay un fin de la teoría, que hay una obsolescencia de los métodos y que hay una crisis inminente que podría resultar en una pérdida de autoridad. Estos son básicamente el recorte del fenómeno del Big Data que nos interesa enfrentar y sobre el que vamos a ir volviendo en los distintos niveles, ya sea desde la observación, ya sea desde la conceptualización o de la discusión epistemológica. Bueno, este recorte de los problemas supone, como les decía, unos desafíos. Supone que los podemos problematizar de distintas maneras y de que hay un rol para la sociología. Esto se fueron convirtiendo de a poco en nuevos objetivos de mi investigación y también, ¿por qué no?, de objetivos para mi labor profesional, por ejemplo. Uno de esos desafíos es el de visibilizar el proceso de datificación, es decir, de mostrar las distintas maneras en que se está dando este proceso de datificación, este proceso de convertir lo social bajo la forma del dato, o de duplicar la realidad bajo la forma de dato, entendiendo de que esta datificación no es un proceso parejo. Lo segundo el segundo objetivo, el segundo desafío que se nos presenta es el de discutir los sentidos sociales y las ideologías que de alguna manera están cruzando a este fenómeno. El tercero sería echar luz sobre los problemas sociales y los problemas epistemológicos o incluso los problemas éticos que se presentan en el Big Data. Acá hay un montón. Problemas sociales desde el sentido, como decía, que al no ser la datificación un proceso homogéneo o parejo, el Big Data supone de alguna manera nuevas brechas, o sea, nuevas inequidades y nuevas diferencias. Una de esas brechas puede ser la brecha del acceso al dato. El Big Data no es algo que esté disponible para todos, sino que distintos actores y distintos lugares pueden acceder a ciertos datos que otros no podemos acceder. Entonces hay una brecha de acceso al dato en ese sentido, pero también hay una brecha a la representación en el dato. Es decir, que este proceso de datificación, que supone de alguna manera la visibilización de ciertos fenómenos, no es un proceso parejo, y hace que algunas poblaciones o algunos fenómenos queden más representados que otros. Y después, bueno, obviamente hay un montón de problemas éticos, porque si con esos datos nosotros de alguna manera suponemos una especie de intervención en la realidad, se entiende que entonces esa intervención no es necesariamente justa. Además, hay enormes problemas ahí en términos, por ejemplo, de que de última instancia lo que se está haciendo con el Big Data o lo que hacen los algoritmos sociales, también lo que hace la inteligencia artificial, es ponernos en bolsas, ponernos en grandes conjuntos, que es como una forma como volver a nuestra identidad irrelevante frente a estos grupos en los cuales nos suelen ubicar. De esa manera es como que está como infiriendo información nuestra a partir de algunos datos disponibles de algunas poblaciones. Entonces ahí hay un problema, me parece, grande, tanto ético como epistemológico, porque también es verdad que ahí se está dando un proceso de manejo de la información, un proceso del conocimiento. Un cuarto desafío tiene que ver con integrar al Big Data en la investigación social. Esto significa que busquemos la forma de empezar a ver el fenómeno desde adentro,
de que nos involucremos con modelos, de que nos involucremos con lenguajes de programación. Si tenemos en mente que, de tomar el Big Data no tanto como unos desarrollos que se pueden, que sin duda están, pero que se pueden ver, por ejemplo, en ciencia de datos, sino que entendemos al Big Data como este proceso de datificación, tenemos que entonces, de alguna manera, involucrarnos no solamente con aquello que tiene que ver con nuevos algoritmos, sino también, por ejemplo, empezar a ver cómo es que se construyen estos sitios, o estas herramientas, o estas aplicaciones, o todos aquellos instrumentos que de alguna manera pueden ser también parte del registro de datos. Entonces, esto de integrarlo en la investigación social supone empezar a darnos cuenta de que los sociólogos tenemos que tener un rol y tenemos que estar adentro también de esas plataformas que generan estos datos y de estos caminos institucionales que generan estos datos. También supone empezar a integrar y empezar a empezar a mezclar, a mixturar nuestras técnicas de trabajo, empezar a incorporar otras técnicas desarrolladas en otros costados de la ciencia. Hay muchas técnicas computacionales muy interesantes con las que podemos dialogar. Y lo interesante en esos casos es empezar a llevar esa discusión hacia el lado metodológico y epistemológico de las técnicas. En esta investigación particular, por ejemplo, trabajamos mucho con la técnica de modelado de tópicos, que es una técnica estadística que busca inferir temas a partir del análisis de la presencia y la correlación y las distribuciones probables de palabras de grandes documentos. Eso nos permitió trabajar con distintos corpus de distinta magnitud y comparar un poco esos corpus. Y hicimos, cuando empezamos con este tipo de trabajo, fuimos generando algunos tutoriales. Digo, esto para los que tengan ganas de empezar a meterse en el mundo de la ciencia de datos. Estos son unos tutoriales que hicimos en lenguaje R, que están disponibles, están en internet. Armamos un librito que compila estos tutoriales y en los cuales se discute un poco esto bueno, cómo proceder, por ejemplo, en un modelado de tópicos, y cuáles son los desafíos típicos de la investigación cualitativa, por ejemplo, que aparecen en este tipo de implementaciones. Así que un poco esto de integrar la investigación social, de integrar estas nuevas técnicas en la investigación social se volvió como una especie de objetivo metodológico, un desafío metodológico para esta misma investigación. Después, obviamente, nos queda un último desafío que de alguna manera como que enmarca todos los anteriores, y es el de empezar a transformar este Big Data desde adentro con nuevos sociólogos y nuevas sociólogas. Acá me hago eco de una frase de un autor, Jalabais, que dice que la clave para una imaginación sociológica más grande, que es básicamente el desafío que nos presenta el Big Data, está en que podamos entrenar nuevos sociólogos, o que podamos formar nuevos sociólogos con una mirada que no esquive este tipo de cosas, sino de que les permita de alguna manera integrar y dialogar equipos de desarrollo y equipos de programación. Bueno, estos son los desafíos. Empezamos ahora un poco con la parte más empírica, que tiene que ver con describir y observar el Big Data desde la teoría de los sistemas sociales. Acá nosotros trabajamos con distintos sistemas. Ahora en la próxima slide voy a hablar un poquito de la tematización que se hace desde cada sistema con respecto al Big Data, pero acá quería referirme un poco acerca de cuál es la semántica, o sea, de qué manera se describe el Big Data en la sociedad, poniendo un poco el eje en algunos recursos retóricos que tiene en particular. Primero, esto es de destacar que ni Big ni Data son dos nociones que tengan algún sentido intrínseco, sino más bien todo lo contrario, son nociones que son posicionales, o sea, que adquieren un sentido en relación a un contexto muy particular. Después vamos a ver que en relación al Big Data, el discurso que hay en torno a él está lleno de metáforas, son recursos interesantes para pensarlos de la teoría de sistemas, porque la metáfora es un recurso que de alguna manera cruza distintos lenguajes de distintos sistemas.
Y particularmente las metáforas del Big Data son interesantes en tanto buscan de alguna manera esconder un poco el costado social del Big Data. Por ejemplo, se habla de un aluvión de datos, que es una imagen natural, o se habla de la nube, o se habla del Big Data como un nuevo petróleo, que son todas un poco situaciones como o del río, o un mar de datos, o un tsunami de datos incluso, y son todas metáforas naturales que lo ponen al Big Data como si fuera un recurso natural, y que pareciera que frente a esos recursos nuestro trabajo es el de explotarlos, de trabajarlos de alguna manera, pero no pareciera que reflejan que el Big Data se crea en procesos sociales. Estas metáforas empezaron a surgir en cuanto el Big Data llega a los medios, sobre todo a los medios masivos de comunicación y a un público un poco más genérico. Antes el Big Data solía estar definido, o a falta de una definición, digamos, solía estar como introducido o mencionado o explicado a través de una secuencia de palabras con B cortas, hablaba de volumen, velocidad y variedad. Estas son nociones que refieren a desafíos propios de un área particular, que es el área de los sistemas. Entonces, un poco esas fueron las primeras, perdón, ese tipo, esas fueron las primeras designaciones que tuvo el Big Data, y cuando empiezan a salir un poco del mundo del sistema, del mundo de los sistemas, y dejan de ser pensados solamente como problemas para la gente que trabaja en sistemas, es que se empezó a agregar otras B cortas, como por ejemplo valor, que es un momento fundacional cuando el Big Data llega a la consultoría y se empieza a hablar en términos de valor. Obviamente, esta manera de definir al fenómeno del Big Data de forma extensional y de alguna manera hasta incoherente, llega al paroxismo cuando hoy por hoy hay incluso listas de 72 B cortas que no tienen el menor sentido, algunas de ellas como por ejemplo vainilla, para demostrar de que hay distintas formas de Big Data o distintos sabores del Big Data, y ya son claramente estirar una metáfora. También acá es interesante mencionar que, así como decíamos al principio, es muy difícil distinguir al Big Data de la inteligencia artificial o distinguirlo de otros fenómenos como los algoritmos sociales. Sí es interesante saber de que hay de alguna manera una especie de juego entre estas etiquetas. Cuando a veces se quiere dar cuenta del fenómeno, se suele hablar de Big Data, y cuando se quiere poner un poco el foco en la capacidad que tenemos nosotros de hacer algo con el Big Data, se suele hablar, por ejemplo, más de inteligencia artificial o de algoritmos. Entonces, pareciera que hay una especie de complementariedad entre todas estas etiquetas. Incluso hay un autor unos autores sociólogos muy interesantes que hasta proponen que hay una especie de rebranding del Big Data hacia la inteligencia artificial, especialmente a partir de escándalos del 2018, como los problemas de Cambridge Analytica. Eso en cuanto a las formas que tenemos a veces de mencionar. ¿Sí? Un pequeño detalle, cuando hablamos de Big Data estamos hablando de un fenómeno muy nuevo, es un fenómeno que tuvo un pico, una explosión cerca del 2010, de que siguió, uno podría ver que la cantidad de noticias, incluso la cantidad de artículos científicos que hay en torno al Big Data crece en forma constante hasta el 2018. No es que el tema se haya perdido relevancia, sigue estando ahí, pero pareciera que el ritmo de crecimiento de estos corpus es un poco más tranquilo, digamos. Después vemos que cuando se habla del Big Data se lo presenta como un fenómeno con alcance total. O sea, se dice que básicamente toda nuestra subjetividad y toda nuestra forma de experimentar la realidad van a ser alcanzados por el Big Data, y de que pareciera que no hay un límite a los fenómenos que pueden ser considerados Big Data. Entonces es un fenómeno como que de alguna manera busca al alcance total de la experiencia, y es muy interesante el hecho de ver de que hay reclamos cruzados. Es decir, de que se suele decir desde la economía, por ejemplo, que hay una revolución del conocimiento y de la ciencia.
este tipo de frases también en ese sentido son súper interesantes de rescatar, porque suponen el cruce entre sistemas. Y después, bueno, hay una estructura, por lo general en la forma de presentar al Big Data, que tiene que ver con primero dar cuenta de una premisa. Esa premisa sería como compartida para todos, o sea, hay un discurso ahí que es claro, y es que hay datos, y que los datos están ahí, que los datos son accesibles, y la contracara un poco de esta premisa sería un mandato, que es convertir todo en datos. Esa premisa después o suele ser problematizada desde distintos lugares en relación a convertir esa premisa en una promesa. La semántica del Big Data es fuertemente promocional, busca de alguna manera dar cuenta de que hay algo más ahí, y ese algo más por lo general tiene que ver con la idea de información. Es decir, que habrían datos para prácticamente todos los fenómenos con los que nos cruzamos hoy en día en sociedad, pero que desde cada uno de los sistemas sociales esos datos se convierten en información. Incluso hasta uno podría decir que un poco la secuencia sería datos, o sea, una premisa en relación a los datos, una promesa propia en relación a la información, y después un sentido de todo este tipo de mensajes que supone que hay un conocimiento nuevo, que es un conocimiento que da cuenta de algo más que está ahí en la sociedad, y que tiene que ver con la posibilidad de conocer para actuar. Es decir, es un conocimiento para la acción. Esta semántica, esta retórica, como decía, es interesante verlo desde cómo los distintos conceptos, los distintos marcos teóricos nos plantean la problematización de esta construcción discursiva que se hace en torno al Big Data. Pero decíamos, esta es una semántica que podría ser genérica, y después obviamente hay distintas formas de problematizar los distintos sistemas. Ahí entraríamos en una observación de segundo orden desde los distintos sistemas, por ejemplo, funcionales. En el caso de la economía, el Big Data, permiso. En el caso de la economía, que fue uno de los primeros sectores en hacerse eco del Big Data por afuera de la cuestión tecnológica, por afuera de la cuestión tecnológica hasta ahí, porque bueno, la cuestión tecnológica es sin duda una rama de la economía, la rama central de la economía en todo esto. Decía, en la economía la tematización del Big Data estuvo muy condicionada por la idea de convertir los datos, que por lo general siempre fueron entendidos como un costo, de convertirlos en un recurso. Entonces, en esa conversión es que uno encuentra un poco la promesa que tiene el Big Data en este sector, que tiene que ver con la transformación de la organización y del negocio. Esto es súper interesante porque las comunicaciones tienden a hablar de organizaciones datacéntricas, y de que lo central de la organización no es algo tecnológico, sino que tiene que ver con la posibilidad de desarrollar una cultura que de alguna manera haga que la organización funcione en gran parte primero por los datos. Entonces es una transformación de la organización en manos del Big Data. Y lo interesante es que aparte supone una transformación del negocio. Y una transformación del negocio es, por ejemplo, en algunos casos se trata de incorporar datos a los procesos de producción y de comercialización. Después sería la posibilidad de empezar como a traficar, digamos, es una mala expresión, pero como a vender esos datos y de entrar en otra especie de negocio, el negocio de los datos en sí. Y además esto supondría el día de mañana abrir nuevos campos de negocio. Entonces es una transformación de la organización, y es una transformación del entorno de la organización o del sentido de la organización en vistas del Big Data. Después está la forma en que los medios de masa han representado al Big Data. Ahí por lo general se suele poner primero el foco en el carácter ubicuo del Big Data, o sea, en señalar que el Big Data está ahí, está en todos lados, de que es la nueva normalidad, y de que acceder al Big Data o de empezar a manejarnos en términos de Big Data es una necesidad de alguna manera urgente. Después, bueno, las noticias
especialmente en el profesional de Big Data, tienden a bajar esta abstracción, esta idea enormemente abstracta que es la del Big Data, a sus aplicaciones concretas. Entonces ahí el Big Data aparece como una herramienta, aparece como una nueva forma de trabajar, ya sea en el deporte, en la política, en los negocios obviamente. O sea, se lo baja de una definición genérica a aplicaciones concretas del Big Data, y en algunos casos eso supone también darle un costado material. De esa manera es que un poco se lo presenta al Big Data, y un poco el texto o el subtexto que está circulando en todo esto es el hecho de venir a decir de que hay algo más por saber. Y de que ese algo más por saber de la realidad nos va a permitir de alguna manera tomar mejores decisiones. Entonces el Big Data ahí aparece más representado como una herramienta para la toma de las decisiones. En el caso de la política, también es muy interesante la forma en que la política se hizo eco del Big Data. Primero, en términos muy promocionales, o sea, tomándolo como un posible nuevo régimen económico o un posible nuevo régimen político. Y uno puede consultar ahí un montón de documentos gubernamentales o incluso hasta de notas en diarios que se hacen acerca de distintos programas de que, por ejemplo, de que hay un acuerdo entre una provincia y no sé, un país como China para intercambiar una agenda, o hay una agenda de trabajo en conjunto para poder trabajar en torno al Big Data. Esta idea de la política como necesitando de alguna manera ponerse atrás del Big Data y promoverlo fue una de las primeras formas que tuvo la política de pensar el Big Data. Y en relación con esto es que se desarrolló una promesa particular muy interesante, que es la promesa del manejo eficiente del espacio y de la población. Esto es algo que incluso tiene su propia etiqueta, que es, por ejemplo, la idea de Smart City o de las ciudades inteligentes, que serían ciudades que incorporan en sus procesos y en sus dinámicas el monitoreo en tiempo real de, por ejemplo, el tráfico, de, por ejemplo, ciertas demandas sociales. Y un poco más hacia acá, un poco más hacia estas fechas, es que la política empezó a dar cuenta de un riesgo, por eso lo pongo en rojo, que es el riesgo del desbalance entre el individuo, la corporación y el Estado. De hecho, hay documentos, por ejemplo, de los documentos técnicos de la Casa Blanca, ya hacia los últimos años de Obama, dejaban un poco de dar cuenta de esta oportunidad económica que tiene el Big Data, y empezaron un poco a dar cuenta de que esto supone riesgos, que supone, de alguna manera, la necesidad de volver a rever esa relación de, bueno, a ver, ¿qué es lo que entonces queda en manos de las corporaciones? ¿Qué tiene que hacer el Estado frente a eso? ¿Cuál es el lugar de los individuos frente a la inteligencia artificial o frente a la Big Data? Hay también esto influenciado por algunos discursos filosóficos o discursos políticos que dicen que una sociedad en la cual muchos procesos decisorios están en manos de inteligencia artificial es de alguna manera el fin de la política. Obviamente esto no se plantea así en términos políticos, pero bueno, uno podría decir de que de alguna manera aparece ese fantasma. En relación a la ciencia, la ciencia, bueno, obviamente los distintos campos de la ciencia lo han problematizado de manera distinta, pero la ciencia en particular se ha tomado el trabajo de hacer de alguna manera una respuesta a los reclamos epistémicos, a esto del fin de la teoría, a esto de que hay nuevos métodos, a esto de que el conocimiento debiera ser entendido de otra manera. A ese conjunto de ideas, porque las podemos llamar dataísmo, ahora cuando hablemos de epistemología, porque lo defino un poco mejor, pero la ciencia se ha encargado de empezar a responder a tales reclamos epistemológicos. Y si tuviéramos que identificar ahí una promesa, porque digo, no es una posición defensiva, no es una posición de rechazo de la ciencia hacia estos desarrollos, sino que más bien pareciera que apunta hacia la integración y hacia la hibridación de algunos campos. Esto es de la incorporación, ya sea de algunas técnicas, la incorporación de algunas formas de trabajo también,
y también se trata de notar de que la ciencia no está del todo corrida de estos nuevos actores. Ahí incluso uno podría ver como en los corpus que tienen que ver con artículos, por ejemplo, sobre Big Data, empieza a haber como una colaboración, una coautoría entre autores que vienen del mundo de la academia y autores que vienen del mundo de las corporaciones. Eso es algo que ha ido creciendo muchísimo, a la par que también han ido creciendo la cantidad de autores que suelen firmar artículos en relación al Big Data. Es interesante que, bueno, esta forma así de responder al Big Data también, de alguna manera, como que viene a desactivar un poco esa idea de la crisis de la ciencia, me parece, de alguna manera. Entonces, no pareciera ser de que la ciencia se posiciona frente al Big Data con un discurso que de alguna manera podría ser medio como catastrófico, digamos. O sea, que se pudiera dar cuenta de alguna catástrofe, de alguna transformación profunda que pudiera correr el sentido de la ciencia. Nosotros hicimos esto con distintos corpus. Acá, como les decía, trabajamos con una técnica particular, aparte de haber trabajado obviamente con una revisión sistemática y de haber trabajado con análisis de los documentos. Y notamos que de esta manera de verlo, o sea, terminamos como haciendo mucho hincapié en el carácter promocional de algunos de estos discursos del Big Data. Así que dijimos, bueno, sabiendo de que el Big Data había sido, por otro lado, trabajado desde otras corrientes, de otras disciplinas, de otras miradas teóricas, ha sido visto como una construcción discursiva en la cual se suele poner mucho el foco en el carácter ambivalente que tiene el Big Data, o sea, como un fenómeno que tiene todas estas cuestiones que aparecen en las promesas del Big Data, pero también un montón de riesgos. Y nos pareció que de alguna manera estos riesgos no estaban del todo representados en las observaciones, así que acá surgió una nueva línea de investigación y empezamos a trabajar los sentidos sociales, o el sentido común, o las representaciones sociales del Big Data desde una perspectiva que buscamos que sea como lo más complementaria de la manera de mirar desde la teoría de sistemas, y es la teoría de la representación social del campo de la psicología social. Ahí hicimos un par de investigaciones, también es una rama, es una patita nueva de la investigación, así que también está iniciando. Pero lo interesante es ver que dentro de los sentidos comunes, o sea, de los sentidos más salientes cuando uno habla del Big Data, que le vienen por ahí a la persona que nos respondía a la mente cuando hablábamos de Big Data, había un montón de nociones que son claramente que tienen que ver con este reclamo epistémico, que tienen que ver con datos, con información, con conocimiento, pero también un montón de nociones negativas, y que no son nociones marginales, o sea, son nociones que de alguna son ideas que de alguna manera son centrales de este sentido común que hay en torno al Big Data, y son nociones que tienen que ver con la manipulación. Ahí aparece mucho la manipulación, aparece el control, y también visto como una idea negativa, aparece el marketing. O sea, como que de alguna manera el Big Data podría venir a dejarnos a tiro del marketing como algo que podría ser de alguna manera negativo. Bueno, obviamente todo esto que estamos diciendo, si lo que estamos discutiendo de fondo tiene que ver con lo que entendemos del conocimiento, tiene que ver con el reclamo epistémico. Entonces uno podría decir de que hay una especie de discurso epistémico, un discurso epistémico que tiene que ver con el Big Data. Acá lo resumí en cinco como reclamos que se hacen desde el Big Data. El primero, y que es obviamente súper interesante de ponerlos en diálogo con el constructivismo operativo. El constructivismo operativo, sabemos, es el costado, es una reflexión que propone Luhmann de la teoría de sistemas como una epistemología para los sistemas observadores, es decir, para todos los sistemas sociales. Obviamente está mucho más elaborada y está mucho más trabajada el costado que tiene que ver con el constructivismo operativo en cuanto da cuenta de un constructivismo de la ciencia, pero no está limitado necesariamente a una teoría del conocimiento científico, sino que es una teoría de la construcción de conocimiento en distintos sistemas sociales. Es una teoría que de alguna manera en ese sentido supone un cierto pluralismo, y es interesante de ser trabajada porque eso condiciona también este pluralismo, esta forma de encararlo condiciona algunas posiciones
que son propias de la epistemología de Luhmann y que tienen que ver con su forma de pararse frente a grandes debates filosóficos, como por ejemplo si el conocimiento científico puede o no puede ser objetivo, o cuál es el agente epistémico, si es el individuo, si es la sociedad, si es la comunicación, si es la ciencia en sí. Entonces es súper interesante hacer discutir alguna de esas ideas, alguna de esas posiciones con estos reclamos epistémicos del Big Data. En algunos casos vemos de que hay alguna como coherencia, digamos, entre ellos. En otros casos, bueno, obviamente la epistemología de Luhmann nos sirve para criticar y para discutir un poco lo que se suele decir ahí. El primer reclamo es que el Big Data introduce un tipo de conocimiento distinto, que sería una especie de conocimiento para la acción. Uno puede ver acá como empieza a aparecer una categoría, como una especie que podría decirse hasta de criterio epistémico, que es el de la certeza. O sea, esta idea de que, bueno, contamos con información acerca de cosas que podemos predecir, y sabemos que están ahí, y de alguna manera es en esas certezas que se para la promesa de la automatización, o la automatización de algunos procesos sociales. Suponen de que, bueno, dadas ciertas condiciones tiene que pasar esto, y listo. Y es seguro de que eso vaya a pasar. Lo interesante es que esta idea, primero, esta idea de pedir un conocimiento, que puede ser un conocimiento para la acción, sabemos que podría ser de alguna manera compatible con la manera de ver el conocimiento que tiene el constructivismo operativo, en tanto la verdad no es el único objetivo para el conocimiento. La verdad podría ser más bien una forma de designación propia de un sistema en particular, y en otros sistemas en particular esa forma de designación o ese símbolo, o esa orientación que se le da al conocimiento no pareciera tener esa centralidad. Como decía, en este caso parece que prima la acción en ese conocimiento, pero bueno, esto no significa que sea menos conocimiento, o será conocimiento al sumo con otra orientación. Eso pareciera ser una especie de compatibilidad que tiene este discurso, o pareciera ser algo que la idea de un constructivismo operativo pensado desde la teoría de sistemas nos habilita a ver este fenómeno. Lo interesante también de eso es que si corremos un poco esta idea de verdad, de alguna manera también nos estamos corriendo un poco del interés por cómo es la realidad en sí. Entonces pareciera que al haber una idea de conocimiento que apunta más a la acción que a dar cuenta de una realidad que está ahí, hay una suerte de agnosticismo, o sea, una suerte como de desinterés, por así decirlo, o de no querer afirmar acerca de la realidad, y sabemos que esta es una posición que está es parte del constructivismo operativo de Luhmann, es sin duda mucho más marcado en el constructivismo radical de otros programas, como por ejemplo el de von Glaser. Pero bueno, acá hay otro aspecto más que hasta uno podría decir en las que el constructivismo operativo nos permite entender la forma en que se genera este conocimiento en el Big Data. El segundo reclamo es el reclamo del fin de la teoría. Este es un reclamo que obviamente hizo mucho ruido, fue expresado por muchos divulgadores del Big Data. Uno de ellos, el más conocido, es el artículo de Anderson, que era editor de la revista Wired, una revista de divulgación científica y tecnológica, pero es una revista muy, muy consultada, y él ahí proponía algo así como, él decía, o arrancaba diciendo que Google, o empresas como Google o Facebook, se han convertido en las principales agencias de publicidad del momento. ¿Y cómo es que lograron hacer esto? Y él dice, no a través de entender mejor cómo es que funciona nuestra mente, cómo es que funciona nuestro comportamiento en tanto consumidores, sino simplemente a partir de calcular correlaciones entre las distintas características que se hayan logrado medir de nuestras acciones, en nuestras interacciones en la computadora. Entonces ahí es que Anderson dice, bueno, básicamente, ¿para qué nos vamos a preocupar en entender el por qué la gente hace lo que hace, cuando nosotros podemos directamente predecirlo y listo? Entonces, adiós al análisis causal, adiós a las preguntas, adiós a las interpretaciones, adiós a las teorías, adiós también a la psicología y a la sociología.
Lo estoy parafraseando, pero es en esos sentidos es que habla Anderson. Esto también está en otros libros muy influyentes que empezaron a como generalizar el Big Data, como por ejemplo el de Hooker. Así que es un reclamo que está dando vuelta. Bueno, nosotros desde la teoría de sistemas podríamos responder a esto del fin de la teoría 20 lugares distintos. Sabemos que la teoría de sistemas y que la obra de Luhmann es una defensa al lugar de la teoría, y el lugar de la teoría sociológica en particular, y el sentido que tiene la teoría. Bueno, igual, digo, esto también es interesante de ver como un poco esa idea de que el fin de la teoría surge en gran parte porque viene del palo, o sea, lo que se está realzando, donde se está poniendo el foco es en su aplicación económica, en su aplicación en tanto publicidad. Y es que desde ahí es que se hace un reclamo, por ejemplo, del fin de la teoría, y desde ahí que se hace un reclamo cuando se habla a veces de una revolución, una cuarta revolución del conocimiento, una transformación de las ciencias posibles. O sea, son reclamos que de alguna manera son locales y que parecieran ser extrapolados o generalizados en la semántica del Big Data y que le dan un poco esta caracterización a su costado epistemológico. Una tercera categoría es la complejidad. La complejidad aparece explícitamente como un criterio de evaluación del Big Data y pareciera que de alguna manera, mientras más complejo, más preferible. Acá aparecen incluso algoritmos que no son previsibles, o sea, que el mismo programador, frente a un nuevo caso con una cierta información, no podría predecir de qué manera es que se va a clasificar un caso, por ejemplo, o qué valor se le va a asignar un caso a partir de algún procesamiento, a través de algún modelo en particular. Entonces la complejidad empieza a aparecer acá en términos de imprevisibilidad, en términos de oscuridad, en términos de que el modelo plantea muchas más relaciones de las que nosotros como seres humanos podemos de alguna manera actualizar. Entonces hay una idea de complejidad en sentido que no es tan lejana tampoco a la idea, me parece, de complejidad que aparece en la obra de Luhmann. Después se empieza a hacer se le empieza a dar otro lugar al dato. El dato aparece presentado como algo objetivo y como algo autocontenido. Autocontenido porque pareciera que el dato no tiene una historia, sino que el dato está ahí, y que el dato refleja a la realidad sin ningún tipo de construcción. O sea, un poco esta idea del dato contenido, el dato objetivo, es un dato que no tiene necesariamente una historia. Incluso a veces se habla de un dato que es por ahí más natural que los datos que podemos recoger nosotros con, por ejemplo, una encuesta o una entrevista. Se supone que, por ejemplo, lo que yo escribo en Facebook es un comportamiento natural de una persona que escribe en Facebook, a diferencia de lo que yo le digo a un analista, a un entrevistador, que viene y me hace una pregunta y me obliga a mí a repensar, a recordar o a reflexionar acerca de mi posición, y eso sería, de alguna manera, una respuesta menos natural que el comportamiento natural de hacer algo en Facebook. Ahí claramente hay que cuestionar seriamente esta idea natural, en tanto, si bien nuestro comportamiento en Facebook puede ser de que sea de alguna manera más directo que el comportamiento que nosotros pensamos que tenemos en Facebook, sí es verdad que ya ese comportamiento está condicionado por la construcción de ese entorno, que sería en este caso, por ejemplo, Facebook. Entonces esa idea de natural es bastante criticable. Aparte, esta idea del dato objetivo de autocontenido, bueno, obviamente es algo que nosotros sabemos que podríamos rechazar de la epistemología constructivista, o es algo que le podemos criticar. Nosotros entendemos que el dato es una forma, que la aplicación de la forma es un hecho que incluso hasta podemos observarlo, y eso es un poco a lo que apostamos con esta idea de visibilizar la datificación. Y en dar cuenta de que el dato nunca es un dato que se agota en sí, sino que el dato tiene sentido dentro de este conjunto de prácticas que son las que lo constituyen, pero también con lo que se va a hacer con el dato, porque ahí es que sí empieza a aparecer algo como una categoría ontológica, una característica ontológica de
de lo que tenemos hoy por hoy en dato, especialmente cuando se habla de Big Data, que es su capacidad de ser vinculado y de ser ensamblado en otros contextos y en otras utilizaciones de los datos. Entonces, acá hay una cuestión así de dato que parece que, o sea, que es bastante cuestionable. Después tenemos una retórica poshumanista muy clara, especialmente en tanto aquellas cosas que se suelen presentar como producto del Big Data o que suelen presentarse como herramientas del Big Data, ya sean los modelos o ya sea alguna tarea en particular, se la presenta como por fuera de una escala humana. Entonces hay una retórica poshumanista muy grande, mucho más grande todavía cuando hablamos de inteligencia artificial, poshumanista en el sentido de que parece que hay capacidades y nociones que solemos pensar de que tenemos nosotros los humanos, que tienen que ver con nuestra capacidad de inteligencia, nuestra capacidad de agencia, nuestra capacidad de hacer cosas que quedan en mano ahora del Big Data o de los algoritmos o de la inteligencia artificial. Entonces hay una retórica poshumanista que sabemos que desde, por ejemplo, el constructivismo operativo de Luhmann, aparece como habilitado, o aparece reflejado, aparece incluido en un proceso de construcción del conocimiento. O sea, no es algo que podamos, desde el lado de la epistemología de la teoría de los sistemas sociales, venir a decir, esto que está pasando no puede ser conocimiento porque hace este movimiento. Y una vez que hemos tenido esta mirada acerca de lo que se discute, podemos empezar ahora a intentar de alguna manera reorganizar este fenómeno con los conceptos de la teoría. Y acá hay dos preguntas que me quiero hacer, o sea, y sobre las cuales como que me gustaría simplemente exponer algunas posibles líneas de análisis, o unas posibles líneas de conceptualización nada más, que una tiene que ver con las formas de modelar la comunicación y otra puede ser con la forma de modelar o de caracterizar o de describir incluso conceptualmente al fenómeno. En relación a la comunicación, lo primero, y me parece como que lo más saliente, es el hecho de que pareciera que toda esta comunicación que se está dando en torno al Big Data está de alguna manera enfrentada a la idea de riesgo, la idea de contingencia. Especialmente a la idea de contingencia. Hay una comunicación que da cuenta constantemente de la certeza, de que aquellas cosas que hacemos con Big Data nos van a permitir accionar de manera más eficaz y más clara sobre alguna población o sobre algún interés en particular, cosa que pasa o que se puede ver por el carácter performativo de algunas instancias, de algunas aplicaciones, de algunos algoritmos sociales, y aparte bueno, obviamente por toda esta retórica que supone que es un conocimiento para lo material, para lo posible. Entonces hay una idea ahí de certeza que está muy fuerte, incluso hasta pareciera que en este discurso promocional el riesgo no entra. De hecho, el riesgo lo tuvimos que ir a buscar un poco más desde el otro lado, un poco más en el sentido común. Incluso hasta uno podría decir, bueno, ¿dónde aparece el riesgo? Y aparece en algunos casos como que no subirse al Big Data es el riesgo en sí. Pero no se comunica en términos en torno al Big Data, no parece comunicarse en términos del riesgo. Y bueno, como decíamos, en la psicología social por ahí sí aparezca un riesgo, aparezca un peligro, en tanto son otros las fuentes de esa incertidumbre. Después nos queda la pregunta de, bueno, acá sabemos que Luhmann propone esta idea de autodescripción, o sea, esta idea de que de alguna manera la sociedad en la comunicación busca dar cuenta de sí misma. La categoría más cercana que tenemos como para pensar esto es la idea de la sociedad de la información. Luhmann también era bastante crítico un poco de esta idea y él advertía de que a veces poner el foco o salir rápido a hablar de una etiqueta en este sentido con la capacidad de volverse una especie de autodescripción, ahí tenemos que ser conscientes del riesgo, de la influencia que pueden estar ejerciendo los medios de comunicación sobre nosotros.
en la medida en que son los medios porque son de masa, especialmente sobre nosotros, en la medida en que ponen el foco en un problema particular y buscan generalizarlo a la sociedad, y que eso obviamente es un riesgo para nuestra forma de pensar. Así que uno ahí podría bien ir a una de estas últimas autodescripciones, que es la de la sociedad de la información, y preguntarse si es que acaso, ¿qué es lo que ganamos cuando dejamos de poner el foco en la idea de información, que es una idea particular, y empezamos a poner el foco en la idea del dato? Esta diferencia me parece que no es menor, y de hecho me parece que es un poco, es una de las razones por las cuales frente al Big Data, frente a este enjambre de fenómenos, nosotros podemos poner de alguna manera la primacía o el foco en el Big Data. Acá podemos pensar de, bueno, que la idea de información parece que de alguna manera es una noción que se consume y que se desintegra, y uno podría pensar de que no pasa esto con los datos. El dato, tiene una duración temporal, me parece, más grande, en tanto puede ser incorporado de manera histórica en los modelos, o que el dato puede circular como un producto autocontenido, de esta manera ser vinculado con otras cosas. Me parece que supone una dimensión temporal un poco distinta a la que nos ofrecía la idea de información. Pero me olvidé una cosita cuando hablaba recién de la contingencia, de que es obvio de que esta comunicación, que pareciera ser de alguna manera estar enfrentada a la contingencia, es una contingencia que se restituye claramente en cuanto ponemos la mirada sobre ella. Primero porque obviamente nos damos cuenta que la datificación es un proceso de observación, y que si nosotros reconstruimos ese proceso de observación y entramos en una observación de segundo orden, básicamente lo que estamos restituyendo es lo contingente, o sea, ponemos lo visible, lo que el Big Data señala y lo que el Big Data dice, junto con lo que el Big Data invisibiliza a través de algunos procesos particulares de datificación. Y bueno, obviamente también aparece la contingencia, esto por ahí está muy bien trabajado o está muy bien sugerido en algunos trabajos de, por ejemplo, Espósito o Marton, que ponen al Big Data en la comunicación como una contraparte más de la comunicación, e introducen ahí a la contingencia. Lo interesante en esos casos sería pensar si es que esa contingencia, que digo, si nos involucra a nosotros sería una doble contingencia, y lo interesante es pensar si es que el origen de esa contingencia está en, como dicen algunos autores, la capacidad creativa de los algoritmos con los que interactuamos, o si el origen de esa doble contingencia no está en nuestra incapacidad o en nuestro no acceso a los datos que le dan un poco el contexto desde el cual los algoritmos nos podrían llegar a responder. Entonces yo creo que hay algunos elementos ahí interesantes en pasar de esta idea de sociedad de la información, o de evaluar un poco el paso de esta idea de la sociedad de la información hacia la de una sociedad de datos. Hasta ahí con lo que uno puede pensar en relación a la comunicación, y después obviamente llega el momento de pensar cómo podemos caracterizar o describir este fenómeno desde la teoría de sistemas. Y acá hay un montón de claves posibles que no son necesariamente excluyentes entre sí, y que son posibles candidatos, digamos, por los cuales uno podría empezar a modelar este fenómeno. Y acá vuelve a aparecer esta cuestión de poder pensar, digo, hay algunas de estas categorías que pareciera que nos permiten observar algún costadito de todo el proceso que mencionamos, y donde parecen poner el foco un poco más en alguna tecnología relacionada con el Big Data que otras. Entonces me parece que hay un trabajo ahí que tenemos que hacer de evaluar y de sopesar la utilidad de estas categorías. La primera categoría sería la de pensar al Big Data como tecnología. Es decir, pensar al Big Data con la clave de la simplificación de la causa y el efecto. Es una noción de Luhmann. Uno podría pensar que el caso central para este tipo de conceptualizaciones es el caso de la computadora, o por lo menos de una computadora pre-internet, porque
sería una computadora en términos de su capacidad de procesamiento y no en su capacidad de obtener datos. Si uno compra esa caracterización, ahí está el hecho de que, o el riesgo de que pareciera de que solamente estamos haciendo foco en la promesa, o incluso hasta en el soporte material de la computadora, que tiene, me parece, que ver con el problema de la confiabilidad que tiene en ese procesamiento de datos. Y en ese sentido me parece que la noción de tecnología como clave para entender este fenómeno nos corre un poco del eje por ahí más nos interesa. Un segundo candidato para pensar esto es tomarlo como un medio de difusión, es decir, como un medio que tiene que ver con la reproducción material de la comunicación fuera de un cierto contexto particular, o un medio de diseminación, podríamos decir. En ese caso estaríamos pensando en una computadora conectada, es decir, una red, o incluso internet, podríamos decir. Pero uno ahí se tiene que preguntar si es que acaso observarlo de esta manera no nos está corriendo un poco el eje de la datificación, porque pareciera que tiene que ver más con la cuestión de la comunicación que con la cuestión del registro. Entonces ahí hay algo que me parece que hace que esta dimensión, que claramente puede ser central y que tenemos que considerar en nuestra caracterización del objeto, pero que no puede quedarse solamente en eso. Un tercer candidato, una tercera forma de caracterizar o de pensar al Big Data puede ser en tanto medio para la comunicación, donde acá la clave está en proponer de alguna manera alguna codificación que duplique la realidad bajo una forma propia. Y uno acá podría pensar, por ejemplo, bueno, es análogo al fenómeno de la digitalización, con la aplicación de un código binario. En este caso uno podría proponer una especie de código que podría ser, por ejemplo, de dato o no dato, donde la mirada sociológica se pone entonces en el paso de estas dos categorías de la forma, y en el proceso de transformación y el proceso de constitución de lo que constituye un dato y de lo que aceptamos como dato en esta sociedad en particular. Y ahí creo que aparecen, bueno, de vuelta algunas cuestiones más particulares que por ahí se reflejan, que parecen ser características de este Big Data, que yo creo que recién mencionaba como características ontológicas del Big Data, que tiene que ver con su maleabilidad, con su capacidad de vincular de datos entre sí, con su manejo particular del tiempo, porque hace llevar la datificación o supone de alguna manera duplicar fenómenos de la realidad en una escala temporal que les es propia, y que en el caso del Big Data está muy condicionada por el tiempo real, por lo que se conoce como nowcasting, la posibilidad de dar cuenta de lo que pasa en este momento en particular, e incluso obviamente de predecir lo que va a pasar en breve. Y es muy interesante en este sentido también introducirse en las discusiones que tienen que ver sobre la estandarización de los datos y de la manera de volver a los datos transparentes para que puedan ser de alguna manera datos legítimos en algunos aspectos. Y esto ya de hecho nos vincula con la otra forma que tenemos de pensar el Big Data, que es en términos de un medio simbólico, es decir, poniendo la clave en aquello que de alguna manera aceptamos o no aceptamos, o se vuelve legítimo o no se vuelve legítimo. Yo creo que ahí, bueno, nos acercamos un poco también a algunas conceptualizaciones que hay de lo digital, especialmente en términos de la tecnificación de algunos costados de la vida. Pero bueno, de todas formas no parece estar haciendo foco necesariamente en el proceso de ratificación, sino un poco más en el contexto epistemológico en el que se están dando estas transformaciones. Por ejemplo, o también digo en el mandato, en ese mandato de convertir todo en datos, de constituir todo en datos otra vez. Después hay una categoría más interesante, que esta ya no es tan propio de la teoría de sistemas, sino por ahí la podemos encontrar en las teorías de sistemas críticos,
que es la de entender al Big Data como una racionalidad transistémica, es decir, como una racionalidad que tiene un criterio de eficiencia, un criterio local, que puede ser el criterio de la eficiencia, o el criterio, decíamos, de la certeza, y que uno podría indagarlo, o podría pensar de que funciona de manera particular en cada uno de los sistemas. ¿Es una caracterización o es un posible, un candidato a una conceptualización que supone, obviamente, también estar de acuerdo con alguna de las críticas que se puede hacer de la teoría de sistemas críticos a la teoría de sistemas, especialmente por esto de correr el lugar que tiene la racionalidad en la teoría del humano. La última forma que podríamos pensar de ponernos a indagar este fenómeno, a caracterizar este fenómeno conceptualmente, tiene que ver de pensarlo como un sistema funcional. Es decir, con una clave que ponga el eje en si es que acaso se está conformando alguna comunicación particular que pudiera estar ligada a alguna función. Sabemos que hay claramente características que tienden a que uno pueda hablar de la construcción de un sistema, como por ejemplo que hay una clausura operacional, de que pareciera de que hay, obviamente también acoplamientos estructurales, y pareciera también de que hay un código binario, como decíamos, en tanto medio de comunicación, que de todas formas sabemos que para Luhmann no era un criterio definitorio de un sistema funcional. Acá la pregunta estaría en, bueno, ¿hay entonces acaso o no una nueva función para pensar esto? Sobre esto obviamente no puedo afirmar nada en forma segura. Lo que sí puedo afirmar es que no pareciera haber, en toda la semántica que acabamos de describir, no pareciera haber una transformación estructural de la sociedad. No pareciera de que la emergencia de este discurso de alguna manera suponga que, por ejemplo, la ciencia acepte de que está en una situación de crisis o está en una situación de catástrofe que de alguna manera podría llevar a recortarlo, a hacerla más chiquita o a que pierda preeminencia entre las comunicaciones de la sociedad. Entonces no pareciera haber una transformación en la estructura de la diferenciación de la sociedad. Bueno, estas son un poco las distintas formas que tenemos de pensarlo desde la teoría, que como decía, no son necesariamente excluyentes. Yo creo que es interesante ver cómo distintos conceptos ponen el foco en distintos momentos, o en distintos fenómenos particulares, de este fenómeno más grande, y yo obviamente soy de los que piensan de que acá lo que hay que evaluar es cómo se ajusta a esta posibilidad de mirar el proceso de la tipificación. Bueno, una hora creo casi clavadas, así que no me queda más que agradecerles por el espacio como para venir a contar esto. Dejo mi mail por cualquier duda, consulta o intercambio que quieran hacer entre los materiales. Y ya. Excelente exposición, Gastón. Muy buena exposición, muy clarita sobre cómo está la cuestión del Big Data, la ciencia de los datos, los algoritmos. Muchas gracias. Tenemos ya preguntas. Rafael Morales, nuestro estimado Rafael Morales, doctor del Sistema de Universidad Virtual, dice, ¿qué opina el ponente de considerar el término Big Data como referencia a la manera en que el sistema de la tecnología digital observa su entorno? Sí, no sé si por ahí hay más preguntas, si quieren las revemos ahora todas juntas y después lo ponemos. Bueno, yo tengo un comentario, pregunta. Fíjate que efectivamente, cuando hablas en esta parte final sobre la modelación de la comunicación como función, cuando uno revisa a Luhmann en estos aspectos, evidentemente para él la comunicación es clave en términos incluso de procesos de diferenciación. Cuando se habla de diferenciación segmentaria, Luhmann habla de la importancia que juega en esas antiguas civilizaciones, las sociedades más primitivas, la aparición del lenguaje, ¿no? La aparición del lenguaje verbal. Con la diferenciación
ya no segmentaria, sino estratificatoria, y principalmente planteado a nivel de Egipto y el Alto Egipcio, cuando plantea la importancia del nacimiento de la escritura, el papel de la escritura como un diferenciador social importantísimo. Y bueno, con la diferenciación funcional, la aparición de la imprenta, la aparición del telégrafo, del radio, de los teléfonos, de la televisión, del cine, como elementos que modifican la cultura, la sociedad, sus semánticas, sus semánticas. Y efectivamente, esta modelación que tú nos señalas en términos de el internet, los algoritmos, el big data, como una nueva forma de diferenciación funcional, es muy interesante. Es decir, porque, bueno, sí, efectivamente quizás no modifique la diferenciación de la sociedad fundamentalmente, pero juega un papel importantísimo en nuevas semánticas en donde el algoritmo produce comportamientos, genera comportamientos, canaliza comportamientos sociales importantísimos en todos los ámbitos, el económico, el político, el jurídico, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es mi comentario, un poco pregunta sobre estas formas de comunicación y su impacto que están teniendo. Sí, yo creo que sobre esto que comentaba, yo creo que el Big Data viene a impactar en aquellos otros mecanismos que ya existen en la sociedad de alguna manera para ordenarse. Yo creo que claramente ahí sigue habiendo un costado ahí de división o segmentaria o de distintos accesos. Digo, ahí es súper interesante pensarlo en términos de inclusión y de exclusión. Yo creo que el Big Data viene también de alguna manera decididamente no viene a cambiar eso, sino todo lo contrario, parece que viene a agregarle una nueva capa de desigualdad, una nueva capa también, incluso podríamos pensar en injusticias, es un problema que tenemos que resolver socialmente, y o por lo menos a presentar nuevas brechas en esto, la brecha ya sea de la datificación, o sea, la brecha de convertir algunas cosas en datos y otras no, que otras sigan siendo no visibilizadas. Entonces hay incluso un par de documentales ahora en Netflix que dan cuenta un poco de esto, por ejemplo, de cómo los algoritmos están armados, por ejemplo, los de reconocimiento facial, están generados en base a datasets que tienen que ver con fotos de personas blancas. Entonces, el algoritmo sería incapaz de reconocer a una persona de piel oscura. Entonces, ese proceso de datificación en particular, ese proceso de generar los datasets con cierta información que está disponible a través de ciertos canales en particular y no de otros, y sin considerar ahí una cuestión de representación o de inclusión de otras poblaciones en esos datasets, supone, de alguna manera, una forma de volver a repensar esta cuestión de la inclusión y de la exclusión, que, bueno, hay autores de todo tipo, están desde los optimistas hasta los un poco más pesimistas, que creen que vamos por ahí a una sociedad un poco más injusta. Ahí hay un trabajo de Cathy O'Neil súper interesante que propone a los algoritmos como armas de destrucción matemática, o sea, haciendo un juego de palabras por weapons of mass distraction, por destrucción matemática, y básicamente la idea que sugiere es que Big Data va a ser todo aquello que tenga que ver con procesos de grandes escalas, y que eso supone de alguna manera una despersonalización y una forma de un trato particular, pero con ciertos grupos sociales. O sea, ella considera de que esto de que van a haber más algoritmos para todo el mundo es más algoritmos para los sectores subalternos, y relegando de esa manera o dejando el trato humano para los sectores más acomodados. Entonces, ahí uno vuelve a pensar de que, en ese caso, bueno, por ahí el Big Data lo que viene es agregar una capa más en toda esta manera que tiene la sociedad de estratificarse y de organizarse. Después, con respecto a lo que decía Rafael, si el Big Data puede ser una forma que tiene la tecnología de ver su entorno, yo en ese caso estoy de acuerdo, porque me parece que es una manera de entenderlo como un medio para la comunicación, o sea, un medio de codificación. Lo que ahí me lleva a preguntarme es si es que acaso es necesariamente la tecnología
la que en este caso está llevando adelante este proceso, y si es que no hay, si es que no hay acaso acoplamientos y otro tipo de fuerzas que utilizan a la tecnología en este sentido para este tipo de fines. Pero bueno, ahí también hay una enorme discusión entre los constructivistas de la tecnología y los que son un poco más realistas de la tecnología. Es un debate, me parece, interminable del campo. Carlos Medel dice, mis sinceras felicitaciones a Gastón. Muy interesante exposición en un tema poco tratado, pero muy relevante. El Big Data no podría ser considerado como la oralidad, la escritura y la imprenta, como tecnologías de la comunicación, es decir, no como sistema funcional, sino un código propio, sino como una revolución de la comunicación social. Yo creo que ahí los ejemplos que él menciona están un poco a medio camino entre una forma de codificación y una forma de diseminación, o sea, una manera que tiene la comunicación de reproducirse materialmente. Yo ahí me pregunto si por ahí con lo que estamos pensando en Big Data no estamos pensando en un mundo digital, que es un fenómeno parecido, pero que digo, tiene una historia y que tiene una manera de trabajar distinta, me parece, que Big Data. Entonces ahí yo creo que cuando entramos en esa lectura se nos pone un poco al mismo nivel, el Big Data y lo digital, la digitalización. Y lo que yo creo en ese tipo de interpretaciones es que perdemos el riesgo de dejar de poner el foco en la datificación, o sea, en el proceso social de convertir gran parte de la realidad en dato, y empezamos a pensar en el impacto que tiene la transmisión de esos datos. Pero me parece que sí, son dos fenómenos que se dan a la par. Rafael vuelve a preguntar, sin embargo, la ciencia, incluida la sociología, siempre ha tenido un sesgo en cuanto a lo que llama más su atención y lo que no. No es propio del Big Data. Sí, muy de acuerdo con lo que dice Rafael, a quien también le mando un saludo. Y le agradezco también, él fue parte un poco de algunos intercambios que tuvimos en este tipo de cosas. El papel del software R y la ciencia de los datos. ¿Qué importancia le das a R en este proceso? ¿A R o a Python? Ahí tenemos como diríamos nosotros acá los porteños, los argentinos, un Boca River, una rivalidad ahí. Hay miles de cosas en esto que trae que me parece que es discutible. Digo, ya de por sí la mera etiqueta ciencia de datos es una etiqueta que nos pone incómodo a todos, me parece, a todos los que vengamos de la investigación, porque pareciera que nosotros no estuviéramos haciendo ciencia con datos, parece que trabajamos tal vez con algún otro tipo de cosas. Es una etiqueta con la cual yo personalmente me vengo peleando hace años y que no logro terminar de vencerlo, y a veces hablo de ciencia de datos, o incluso a veces hasta me presento en alguna instancia como científico de datos, y nada, es algo gigante que tenemos que discutir. El lugar que tienen esos lenguajes, estas tecnologías, me parece que es parte de la masificación de este gran fenómeno que tiene. Es el costado de nuestra capacidad de entrar al mundo de los datos. Ni R ni Python necesariamente están pensados para el Big Data, pero me parece que son lenguajes muy cómodos, muy accesibles, y en particular R, que por ejemplo con el que yo trabajo, es un lenguaje que tiene una comunidad académica muy grande y muy dispuesta. Es decir, que tiene una comunidad con códigos que, para los que venimos un poco de la ciencia, o que venimos trabajando en formas académicas, me parece que es muy accesible. Y lo que tiene es que aparte son lenguajes fáciles, son lenguajes de una curva de aprendizaje muy accesible. Entonces, con uno o dos talleres, uno ya puede empezar a hacer, o sea, con uno o dos talleres significa con una o dos clases, con uno o dos tutoriales, uno puede de a poco empezar a meterse. Después están las herramientas. El R tiene un software particular, que es el R Studio, que es muy cómodo en términos de programación, porque te permite, por ejemplo, ir mapeando constantemente el entorno de variables,
y tiene una forma y una sintaxis de escribir con pipes que hace que uno pone primero los objetos y después las acciones, o sea, se encamina mucho a cómo se piensa en el lenguaje natural. Entonces yo creo que son herramientas que a esta altura son herramientas para cualquier campo de conocimiento. Digo, no hay que ser matemático ni programador para meterse con R, y aparte tiene otra cosa, por ejemplo, nosotros hicimos este trabajo de modelado de tópicos con R. Y nuestras posibilidades, lo hicimos nosotros y sé que hay un montón de colegas que lo han hecho. Hay un trabajo excelente creo que si mal no recuerdo, de Marcos Billy, que también hace modelado de tópicos en un tema, en un artículo que no quisiera decir lo que es porque seguramente me confunda. Pero digo, hay muy buenos trabajos con una mirada sociológica que hacen uso de estas técnicas y que ponen en discusión que por ahí la caja negra no está en la técnica, la caja negra de este tipo de cuestiones está en la manera que tenemos nosotros de usarlas y de interrogarlas y de manejarlas, y ahí vamos a encontrar un montón de problemas típicos de la investigación cualitativa. Entonces yo invito a los que tengan ganas a que se sumen, a que tomen estos conocimientos que hoy por hoy, digo, programar ya es como, o sea, creer que programar no es parte de los saberes sociológicos, me parece que es como decir que creer que la matemática no es parte del saber sociológico, o la estadística no es parte del saber sociológico, y eso es una autolimitación enorme que nos estaríamos imponiendo, así que yo los invito a que entren y a que empiecen a ver los enormes problemas metodológicos y epistemológicos que tienen este tipo de modelos, porque hay una historia de nuestra disciplina, hay un saber de nuestra disciplina, con una experiencia que tenemos, una manera que tenemos de problematizar los datos, que me parece que de este lado, o sea, que del lado de la ciencia de datos necesitan. Y que yo creo que hay una enorme también de comunidad. Yo compartí un curso, por ejemplo, de ética de datos para ingenieros. Y entonces hay un mundo de gente de otras ramas que están empezando a plantearse problemas sobre los que nosotros nos planteamos desde el día uno de la sociología. Entonces creo que tenemos una experiencia que vale la pena y que tenemos ese recorrido y que un poco nos están necesitando, aunque nosotros no lo sepamos. Carlos Medel le apuesta a Python y te pregunta, ¿y qué con Python? Python en particular, Python tiene dos cosas. Python es un lenguaje mucho más abierto. Python es un lenguaje que se puede usar, o sea, todos estos lenguajes se pueden usar para un montón de cosas. Uno puede desarrollar aplicaciones y cosas así, pero Python es un lenguaje mucho más abierto. Entonces me parece que la comunidad de Python está un poco menos como congregada en algunas cositas. Entonces, para mí, Python cuesta un poco más de entender. Python tampoco tiene un programa tan propio como es el RStudio, tan fácil para una persona que está empezando. Me parece que Python es simplemente un poco más difícil para entrar. Supone aparte una sintaxis muy parecida a Java, de puntos, corchetes y paréntesis por todos lados. Y para quienes no están acostumbrados a ese manejo simbólico, por ahí yo les recomiendo R. Ahora, Python es un lenguaje bancado por una de estas grandes corporaciones que hacen Big Data, entonces de alguna manera tenemos que saber de que eso suponga de que, bueno, hay enormes datasets y enormes librerías y modelos y cosas que están pensadas para Python, y eso, por ahí hay cosas que en R como que cuesta más implementarlas. De todas formas, entiendo, estamos entrando en un momento de convergencia, porque hay un montón de gente que está empezando a meter la mano en estos lenguajes, y va a llegar un punto en el que el lenguaje es transparente. Es decir, que nosotros vamos a estar mezclando lenguajes en un documento y no va a haber ningún problema, y un poco yo creo que las herramientas van a eso. Uno puede perfectamente en un notebook correr un pedacito de Python, abajo un pedacito de R, después meter un comentario en lenguaje natural, y creo que va hacia ese lado. Gastón, estás a punto de iniciar un pregrado académico, una carrera universitaria, una licenciatura en Big Data, Sociología, Inteligencia Artificial. Me gustaría poder poner el video, compartir el video de este programa que vas a desarrollar. Es una licenciatura, es una carrera de grado, y es una carrera de grado en sociología.
donde estas cosas se incorporan, pero buscamos bastante de que no fuese una carrera de ciencia de datos, que yo entiendo que es una oferta que ya está bastante masificada. Lo que buscamos es que estos saberes se incorporen a una currícula sociológica y que haya un buen costado de trabajo, de talleres, de metodología donde estos saberes se puedan integrar. Y lo del video, bueno, no, me muero de vergüenza de que lo presente en este espacio, porque aparte en el medio del video obviamente tengo furcios y me trago. Pero bueno, bienvenido sea. La carrera, por cierto, ya que estamos, la mención es virtual, así que no hay que estar en Buenos Aires para hacerla, y esperamos contar por lo menos por la recepción que estuvimos teniendo, con un público lo más variado posible, y está pensada para que hayan espacios de trabajo con gente de otras disciplinas. Entonces entendemos de que acá tenemos que entrar en una colaboración multidisciplinaria si es que queremos que la sociología sea relevante para estos desarrollos. También estamos pensando en trabajar con un montón de colegas y dar un poco de espacio a algunos colegas que no son necesariamente académicos. Hay muchos sociólogos en empresas, hay muchos sociólogos en el gobierno que tienen una mirada muy interesante de lo que está pasando con este tipo de cosas, y que es gente que después de haber hecho una carrera de 5, 6 o 10 años, ahora está estudiando datos, básicamente porque en su momento no hubo una oferta que le haya podido de alguna manera sintetizar esos aportes en su carrera. Entonces también estamos buscando, invitándolos a ellos a que se incorporen y a colaborar y a compartir espacios. Gastón, y respecto al presupuesto, ¿cómo te va con eso? Supongo que debe ser cara una carrera de este tipo, ha de implicar recursos importantes. ¿Cómo te va con ese aspecto en la carrera? La universidad que la ofrece, que es la Universidad de Flores, es una universidad chiquita de acá de Buenos Aires, una universidad privada. Esto no es algo que estemos haciendo en una universidad pública, es una universidad privada, pero es una de las universidades, hasta donde yo tengo entendido, de las más económicas de acá de Buenos Aires. Que por cierto, digo, también es en relación a nuestra moneda, en relación a la moneda de otros países, es que hay un interesado de afuera, es un cambio bastante competitivo. Así que no estamos pensando en una carrera elitista. Y una de las cosas que más me interesaron de la Universidad de Flores, aparte de ser un lugar muy copado en términos de que nos han dicho que sí a todo lo que propusimos, y que nos dieron un enorme apoyo institucional para que desde que empezamos a diseñarla hasta ahora que se abre, conseguir las habilitaciones en el ministerio y ese tipo de cosas, tiene que estar emplazada en un barrio de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es un barrio que tiene una realidad social muy compleja y muy interesante, entonces nos permite articular con algunos actores de acá de Buenos Aires, que me parece que lo hace súper interesante. O sea, de movida no está pensado decididamente como para una carrera en ese sentido para una élite. Por lo menos eso esperamos que termine sucediendo. La carrera se abre ahora en agosto, así que todavía no tuvimos nuestra primera camada. Y estamos acá todos muy ansiosos de empezar a conocer esos futuros sociólogos con estas nuevas capacidades. Lo extraordinario es que, como tú dices, es virtual, es totalmente virtual, ¿verdad? Es totalmente virtual, sí. Es totalmente virtual, y hay un acuerdo, hay un trabajo que estamos intentando con los docentes de que la parte sea mitad sincrónica y mitad asincrónica. Nosotros ponemos acá la comunidad sociológica en Buenos Aires, lo que tiene es que hay mucha gente que estudia sociología por ser una carrera apasionante y que la estudia por ahí como segunda carrera. También hay mucha gente que me parece que en términos que con esto que pasó la pandemia, y que obligó a virtualizar las carreras universitarias, mucha gente pudo reconectar con una carrera que por ahí había dejado, y entendemos que todo eso, bueno, es una posibilidad que por ahí se vuelve, como que se desactiva cuando volvamos a la presencialidad, esperemos en breve. Y un poco la idea de esta carrera es mantener esas puertas abiertas, o sea, tener una carrera que pueda arrancar como virtual, si bien también la vamos a empezar a ofertar en forma presencial el año que viene, de modo tal de que
que alguien que quiera arrancar virtual y quiera cursar algunas cosas presenciales pueda, pero la idea es que arranque virtual y siga virtual y en una modalidad que no suponga a alguien necesariamente estar todos los días conectado en un horario, sino de que acá pueda haber un profesional que está haciendo una segunda carrera o alguien que tiene un trabajo demandante y que quiere de alguna manera formarse en esto y que no sea excluyente en ese sentido. Hay dos comentarios. Carlos dice, Carlos Medel, hay librerías que originalmente fueron creadas para R que también pueden usarse en Python. Es decir, el acoplamiento estructural se está haciendo a nivel de librerías. Y Rafael Morales dice, los nervios de más bajo nivel que recogen información a detalle del cuerpo, que inicialmente se usan para comunicar las distintas partes del cuerpo, poco a poco evolucionan un sistema nervioso central. ¿Cabría una analogía con Big Data, observación de bajo nivel con tecnología digital? Muy buena pregunta, muy interesante lo que plantea Rafael. A ver, o sea, hay un costado ahí que tiene que ver entre las distintas ramas de las ciencias que se han hecho eco del Big Data de manera distinta. Sin duda la que está un poco en la cresta de la ola es todo lo que tenga que ver con biología. Me parece un poco la que más ha recogido este guante y este desafío y en la que se están planteando gran parte de estas cuestiones. Yo entiendo que hay algunos autores de filosofía, de la biología, del Big Data, que plantean algunas de estas cosas como las que decía Rafael. Nada, no, habría que sentarse a empezar a conocer un poco las conceptualizaciones y las teorizaciones de esos campos. Carlos finalmente nos dice, muchas gracias, Carlos Sedano, por seguir organizando estas ponencias tan interesantes. Muchas felicitaciones a Gastón por su interesantísima exposición. Pues el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, el Departamento de Sociología y la Universidad de Guadalajara agradece a nuestro muy estimado invitado, el doctor Gastón Becerra, su valiosa y brillante exposición con el título Teoría de Sistemas Sociales y Big Data, un recorrido metodológico por una investigación en curso. Gastón, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y gracias por la oportunidad de venir de dejarme contar y comunicar un poco lo que estamos haciendo. Y espero que podamos seguir trabajando estas cosas en la red, en ese costadito de la comunidad que se está armando.